Esto es lo que pasa ahora después de la victoria de Marruecos. Mira, mira, en vivo, corridas ahora. Cae un hombre de la Fuerza de Seguridad de la Gendarmería, seguramente francesa. Mirá las corridas. Cómo recrudeció todo, ¿no? De lo que veíamos a esto. Absolutamente, la locura que genera la pasión del fútbol transformada en energía negativa en este caso y en violencia, porque recordemos, como decía Daniel Santa Cruz más temprano, 1,5 millones de marroquíes viven en Francia, salieron a festejar, más tarde los franceses hicieron lo propio, se entrecruzaron en las calles parisinas y de los festejos a los enfrentamientos y a la represión. Gases lacrimógenos, corrida, violencia. Esto está pasando ahora en París. Agreguemos a esto, Hugo, que Marruecos y Francia están viviendo un año de mucha tensión política. Recién nos dábamos cuenta que por una pinchadura de teléfono de parte de los servicios de inteligencia marroquíes, sobre 60 diplomáticos, incluso algunos dicen hasta el propio presidente Emmanuel Macron, de sus teléfonos, a través del sistema Pegasus. Esto fue denunciado por la inteligencia francesa y esto provocó que inmediatamente Emmanuel Macron retirara al embajador de Francia de Marrakech. Sí. Marruecos le pagó con la misma moneda, retiró a su embajador. El rey Mohamed VI de Marruecos tiene un castillo en Francia, suele viajar a Francia, dejó de ir y en los últimos tiempos hay un conflicto muy fuerte porque Francia le negó la visa de estadía a alrededor de 30.000 marroquíes. Y esto ha tenido una queja muy importante de parte del gobierno de Marruecos al de Francia. De hecho, vos sabés que al otro día que se juega el partido entre Marruecos y Francia, el 15 de diciembre, creo que el partido es el 14, si no me equivoco, el 15 de diciembre, la canciller de la ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna, tiene previsto viajar a Marruecos a reunirse con el primer ministro marroquí para arreglar el tema del visado, el tema de la seguridad y el tema diplomático, ver qué se hace con las dos embajadas que hoy están vacías, porque ambos países tomaron esa determinación. La pregunta que se hace la prensa francesa es si Emmanuel Macron va a perdonar a los marroquíes por esto, y esto se va a saber después de la visita. ¿Por qué contamos esto? Porque en medio de el fútbol y toda la gente, la pica, la bronca por un partido de fútbol, existe un trasfondo político y de convivencia muy fuerte entre franceses y marroquíes. Y de hecho había fuegos artificiales, pero también enfrentamientos y las sospechas de que los franceses atacaron a los marroquíes, ¿no, Julieta? Sí, en realidad hay unas imágenes en que se ve que los franceses les están tirando los fuegos artificiales directamente a los marroquíes. Una locura, una barbaridad. Aparte están medio como encapuchados los que tiran los fuegos de artificio, o sea, como que de alguna forma habrían ido preparados de alguna forma para atacar a los marroquíes. Esto es imagen en vivo de lo que está pasando ahora, corridas, detenidos en Francia, entre cruces y por supuesto violencia de franceses y marroquíes. Y por supuesto se agitan las banderas antirraciales y también los problemas migratorios que ahí tenés, un detenido que es llevado por las autoridades, por la policía francesa, que en este caso, tras las corridas y los problemas que hay de violencia, después del festejo de los marroquíes y los franceses en las calles de París, se producen. Son imágenes en directo de lo que está pasando ahora tras la victoria. Es digamos, la cara más triste de esta moneda, que tiene la alegría de que las selecciones, tanto marroquíes como francesas, llegan a la semifinal del Mundial, pero los simpatizantes de ambas selecciones se enfrentan en las calles de París, la fuerza de seguridad que reprime, y hay detenidos. ¿Qué dicen las redes sociales? Las redes sociales muestran eso, detenciones, la verdad, bastante violentas, o sea, policías que de alguna forma reprimen porque las hinchadas se ve que, bueno, tratan también de atacar a los policías, o sea, la verdad es que es bastante impactante, y teniendo en cuenta que todavía estamos hablando de semifinales, de lo que puede pasar en cualquier caso el miércoles, ¿no? En el choque entre Francia contra Marruecos. Sería muy importante que, bueno, hubiese algún comunicado de parte de las selecciones, que de algún modo planteen la necesidad de evitar situaciones de violencia. Lo que pasa es que se dio todo muy rápidamente. Todo muy rápido. El partido de Marruecos con Portugal
terminó a las 14 horas, 14:30 horas Sí. de Argentina. Y el partido de Francia con Inglaterra terminó 18... 2 horas, Sí, 3 horas. sí. Vamos a ver, en esas 3 horas se definieron los 2 semifinalistas y Marruecos está en semifinal junto con Francia. Y coincidieron en los festejos Ahí está. en el mismo lugar, que es el Champs-Élysées y el Arco del Triunfo. Y ahí es donde se desataron los conflictos. Bueno, fue tan rápido esto que las agencias internacionales todavía no reportan Nada. ni Nada, siquiera claro. si hay detenidos, si hay personas heridas por esta situación. Esto está ocurriendo en vivo en este momento en Francia y por supuesto va a tener mucho que ver lo que está pasando hoy con el operativo que se va a montar para lo que va a ser un enfrentamiento deportivo entre Francia y Marruecos, pero con este antecedente que estamos Sí. viendo en pantalla hoy. Y recordemos que también en Bruselas hubo otra vez disturbios después de los festejos de Marruecos en las calles de Bruselas, algo que también había ocurrido cuando Bélgica se había enfrentado a Marruecos y los marroquíes habían salido a festejar. Así que bueno, estas imágenes que se repiten y que son lamentables, por supuesto. Ahora, Claro. la policía Sí. la policía francesa podía prever enfrentamientos, teniendo en cuenta las dos noticias justamente positivas de los dos equipos, ¿no? Y más allá de lo que comentaba Daniel de la tensión entre los dos países, no sé en qué medida lo habían previsto esto. Parece que en nada porque no hay ni vallas, Por o eso. sea, no hay, digamos, como que lo que te haría suponer que tenían algún tipo de, digamos, de suposiciones, que habría vallas colocadas ahí, por lo menos en forma parcial, y no se ve ninguna. Imágenes exclusivas vía satelital de lo que está pasando ahora en las calles de París. Se enfrentan quienes, por supuesto, están festejando el triunfo marroquí, en primer lugar, que pasó a las semifinales por primera vez en la historia, un equipo africano entre los 4 mejores del mundo del fútbol. Y después, la victoria francesa que sale, por supuesto, a celebrar en las calles de París, allí en el Arco del Triunfo, y se producen enfrentamientos, corridas. Detrás se ven fuegos de artificio, pero agresiones entre... Hay, bueno, hay corridas, las fuerzas de seguridad que están actuando, pero todavía siguen los disturbios allí en Francia. Fíjate esto, un dato curioso, ¿no? 3 jugadores de la selección de Marruecos, Romain Sals, Amin Harit y Sofiane Boufal, son franceses. Mirá. Son franceses y por descendencia familiar fueron convocados para jugar para la selección de Marruecos, pero nacieron, viven y tienen toda su carrera deportiva hecha en Francia. Sí, te sumo un dato más. Emmanuel Macron estuvo tuiteando en las últimas horas, felicitando al seleccionado francés por su victoria, incluso también felicitando a los marroquíes, diciendo que era una histórica victoria la que habían tenido. Nos vemos en semifinales, puso el presidente de Francia, pero bueno, todavía no hay ninguna repercusión en la presidencia con respecto a lo que está aconteciendo allí en París con estos disturbios entre distintas hinchadas que se juntaron para celebrar y bueno, terminó ocurriendo esta situación. Recién Le Figaro, que es el diario francés, recién subió una nota, la primera que hay escrita de prensa internacional, y lo Sí. que dicen es que hubo un saqueo en un local de construcción. ¿Ah, sí? Y que de allí los hinchas habrían logrado tener proyectiles como para tirarle a la policía. Repetí la información. En el Que los- diario, uno de los más importantes, histórico periódico francés. Lo que dicen es que según los informes se saqueó un sitio de construcción y se ofrecieron proyectiles a algunos hinchas. De esa forma habrían tenido, digamos, algún objeto contundente para tirarle a la policía, y la policía responde con proyectiles y con gases lacrimógenos. Y es un conflicto que crece en las calles de París. Atención, Francia vive momentos intensos, la violencia Está muy tirante. detrás del fútbol, y un tuit de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que dice lo siguiente, a ver. Mira, esta es la respuesta que le da hace algunos minutos, nada más, Emmanuel Macron al primer ministro del Reino Unido, después de lo que aconteció en el partido. Dice, bueno, bien hecho por los 3 leones que una vez más demostraron ser dignos oponentes. Gracias por tu apoyo, Rigi. Iremos hasta el final. Y ahí alienta a la selección de Francia, ¿no? Tras esta victoria que tuvieron frente a Inglaterra. En un tuit anterior, Macron también felicita a Marruecos. Dice que fue histórica la victoria
frente a Portugal y le dice nos vemos en semifinales. Así que el presidente Emmanuel Macron, por lo visto, está activo en Twitter, pero todavía no tenemos ninguna repercusión con respecto a lo que está ocurriendo allí en Francia. Bueno, ahí Juli dio algunos primeros datos que empiezan a surgir sobre cómo se habría originado esta situación, pero sí vimos represión policial. Acá está, ¿ves el tuit que te decía? Felicitaciones a los azules, todo el país está detrás de ustedes, vamos a llegar juntos hasta el final. A los marroquíes los saludamos en su histórica victoria y nos vemos en las semifinales. Emmanuel Macron, que sabe que hay mucha población marroquí que está viviendo allí en Francia. Bueno, pero los momentos de tensión los vemos con estas imágenes satelitales. Esto pasa ahora en la capital de Francia. Reiteramos, los marroquíes se enfrentaron con los franceses allí cerca del Arco del Triunfo. Hay alguna información que publicó el diario Le Figaro, que decía lo siguiente, ¿no? Que dice que aparentemente hubo un saqueo a un local de construcción y que de ahí se armaron, digamos, los manifestantes, los hinchas, para agredir también a la policía, que ya igual se estaba desplegando con gases lacrimógenos. Y todo parece que, digamos, inicia con con un choque entre ambas hinchadas, entre los marroquíes que festejaban haber pasado y haber quedado en estas semifinales, y luego que se suman los franceses también festejando su pase a semis. Entonces, eso fue el origen, digamos, de los inconvenientes que se están produciendo allí. Bueno, y recordemos la fuerza de seguridad que usaron gases lacrimógenos, hay detenidos, no sabemos si son marroquíes o franceses, pero sí una gran cantidad de marroquíes que viven en Francia y que de algún modo saliendo a las calles se enfrentaron con los propios franceses, así que habrá que estar atento a la semifinal del miércoles a las 4 de la tarde. Vale la pena recordar a nuestros televidentes que nos están mirando que las primeras imágenes que recibimos de los festejos en el Arco de Triunfo en París eran marroquíes, porque el partido ya había terminado antes y estaban llenos de banderas de Marruecos. Luego salieron los franceses, bueno, y ahí fueron al mismo lugar a celebrar y ahí comenzaron los enfrentamientos. Que estamos viendo que ahí hay una gran represión de parte de la policía, hay detenidos. Vimos un foco de incendio, no sé si lo vieron, eso es detrás de la Ópera de París, en una calle que es lateral. Ahí se vio como un foco de incendio, no sé qué habrá pasado, pero las imágenes nos mostraban. Ahí está. Esos son bengalas, pero antes Matías nos había dado unas imágenes muy fuertes sobre algo que se estaba incendiando en el centro de París, ¿no? Del Divo. Bueno, imágenes en vivo. Estas son bengalas. Sí, estas son bengalas. Pero bueno, toda la zona donde comenzó el cine, ¿no? Donde los hermanos Lumière, en el Café Los Capuchinos, dieron su primer, digamos, espectáculos cinematográficos, ¿no? Estos son imágenes en vivo. Mira, la bengala allí. Imaginamos que es gente de Francia que está festejando el triunfo, pero se entrecruza con Marruecos. Ahora, lo que hay que estar atento, Gastón, es lo que pueda pasar en Qatar. Exactamente. En la previa a las dos hinchadas que se van a encontrar en las inmediaciones del estadio el miércoles. Exacto. Lo mismo que habíamos visto en cuanto a incidentes en su momento, ¿te acordás? Argentina-México, hinchas argentinos e hinchas mexicanos en unos disturbios. Ahora más que nunca esto, y después de estas cuestiones, estos incidentes en París, ¿en qué medida puede haber un choque entre hinchas marroquíes y franceses, ¿no? Antes de este partido del miércoles a las 16? Este es el primer episodio que vemos que se da en un país. Habíamos observado algo en Bangladesh, ¿no? Con los que nos apoyan a nosotros y algunos que apoyaban a Brasil, alguna cosa que se viralizó, pero muy menor. Pero es la primera repercusión fuera de Qatar del Mundial de Fútbol, en este caso por la semifinal que se da entre Francia y Marruecos. Francia, que alberga a la mayor cantidad, creo que, de inmigrantes de Medio Oriente, de todos los países del mundo. Claro. Hay hasta el 2014. 1,5 millones de marroquíes, pero también, como bien decía Paula, el partido anterior de la primera ronda hubo conflictos en Bruselas. Sí, y muy fuertes. Y muy fuerte, porque Marruecos le había ganado a Bélgica. Hoy a la tarde no hubo conflictos, pero sí hubo celebraciones muy ariadas de la comunidad marroquí en Nueva York. También se vio eso. Y en Barcelona, en estos momentos, son imágenes que estamos buscando, también hubo enfrentamientos entre algunos catalanes y marroquíes, porque los marroquíes salieron a celebrar ahí por Barceloneta, salieron a celebrar el triunfo y el pase a semifinal. La primera vez que un equipo africano llega a esta instancia en un mundial.
están celebrando y Marruecos tiene una población emigrante, digamos, muy dispersada en grandes ciudades del mundo, ¿no? Y acá, si bien Gastón, yo te decía, no se ve que hubieran de alguna forma previsto esto que iba a suceder, se habían movilizado 1.200 policías y gendarmes, según Le Figaro, porque prevían que, digamos, preveían esto, que podía suceder esto, pero bueno, de alguna forma lo superó, entiendo en número, la situación y el desborde, ¿no? Y lo que estaba previsto pasó, son imágenes en directo. Vivimos las repercusiones del Mundial en la capital de Francia. Hay manifestaciones, hay enfrentamientos, detenciones, gases lacrimógenos y también fuegos de artificio. Según Le Figaro, los franceses arrojaron esos fuegos artificiales contra los marroquíes y eso fue lo que provocó los disturbios que ahora mismo y las corridas que ahora mismo estamos mirando. Mirá, esto pasa ahora, Ahí tenés. Detenciones. Las fuerzas de seguridad que intentan dispersar a los manifestantes. No sabemos si esos manifestantes son marroquíes o son franceses, pero se enfrentan con la policía, como la policía retrocede. Bueno, esto es parte de una táctica, de una estrategia de seguridad que es retroceder para luego avanzar. Vamos a ver seguramente el momento en donde ahí retroceden y ahora seguramente van a avanzar para tratar de dispersar a la gente que se ha juntado. Mirá, ahí tenés el imágenes avance, que recuerdan, digamos, las protestas de chalecos amarillos y que siempre se dan en ese epicentro que está, bueno, rodeado de las tiendas más lujosas del mundo. Absolutamente, ¿no? Y que termina, digamos, siendo como el foco de los conflictos que se dan allí en París. Uno de los epicentros de parte de la violencia que se produce en Europa se da en Francia, se da particularmente en París. Es uno de los centros más analizados por las fuerzas especializadas en crimen organizado, porque París realmente ha sido un foco, ¿no? No hay que olvidar lo que pasó con Charlie Hebdo y tantos otros episodios y además violentos que se producen en la capital francesa. Recordemos que hace unos años París, por enfrentamiento con comunidades islámicas, ha tenido problemas incluso hasta de toque de queda de noche, han tenido represiones, autos incendiados. ¿Se acuerdan que esto ha pasado en muchos barrios de las afueras de París, en muchas ciudades de Francia? Hay también muchos suburbios en las afueras de París. Muchos inmigrantes, el país que más reúne. Es el país que más inmigrantes tiene. Bueno, ni que hablar un dato al pie de página que no tiene que ver, pero para señalarlo como dato informativo, es el lugar donde se considera que hay más células terroristas de toda Europa. Claro, bueno, de hecho en cada campaña política que hay en Francia, el tema de la inmigración es un tema de debate, de agenda, prioritario en la agenda de los candidatos. ¿Qué hacer con los inmigrantes, no? Porque Alemania lo está pasando ahora también, España tiene ese tema en agenda, le pasa a Gran Bretaña, pero en ningún lado tan fuerte como sucede en Francia. Las fuerzas de seguridad investigan siempre porque dicen que los llaneros solitarios se reúnen en general en París porque entienden que hay cierta capacidad de operación por estos inmigrantes que van justamente a Francia. Y dentro de eso hay 1,5 millones, nada menos que de marroquíes, que por supuesto salieron a festejar, pero se encontraron con los franceses y como lamentablemente ocurre en la contracara del festejo del fútbol, hay violencia. Y las imágenes en directo que nos llegan desde París nos dan cuenta de más detenidos, de publicaciones y lo que cuentan las redes. Sí, también se ve que los comerciantes de alguna forma también se habían preparado porque hay imágenes en Le Figaro de comerciantes vallando, digamos, los comercios previendo que iba a haber, digamos, algún tipo de descontrol. O sea, son zonas muy transitadas y donde se producen los festejos y se estaban de alguna forma protegiendo, digamos, de estos posibles incidentes que luego tuvieron lugar. Tal vez si podamos hablar con el rifle en un ratito, vamos a... Ahí el rifle me acaba de informar desde Qatar que hay que en Qatar ya se habla de los graves disturbios. Hay un herido muy grave en Milán, producto de los festejos de los marroquíes, enfrentamiento con italianos. Y por supuesto represión y todavía hoy salieron nuevamente y hay conflictos en Bruselas y en París, que es lo que estamos viendo en vivo. Y seguramente Qatar que tomará nota de lo que se está viviendo ahora en Europa, particularmente en París, en Francia, estos disturbios, los detenidos, la violencia, la contracara del festejo del fútbol, triunfadores Francia y Marruecos. Los dos se enfrentarán el martes y seguramente en Qatar habrá algunas medidas. Mientras hablamos con el rifle se lo pregunto a Gastón.
Seguramente habrá medidas, es lo que tienen que hacer. Esto como rebote de lo que puede llegar a pasar a Qatar, sin dudas es una señal de alerta grandísima. Y bueno, Macron no se pronunció todavía, hay que ver si lo hace respecto de los incidentes en sí, porque hasta ahora habló exclusivamente de lo deportivo, ¿no? De lo que pasó hoy. Paula, ¿qué más? No, bueno, justamente eso es, la repercusión de Macron está estrictamente vinculada a lo deportivo. En las redes sociales, por ejemplo, de la Gendarmería, de la Policía de Francia, tampoco se han hecho eco todavía de esta situación que está en permanente desarrollo, ¿no? Porque esto está pasando ahora. En París, de momento lo que se conoce es esto, que hinchas marroquíes salieron a celebrar el histórico triunfo frente a Portugal esta tarde. Un rato más tarde también salieron los hinchas franceses. Y ahí se produjeron estos enfrentamientos con represión, con gases lacrimógenos, sí empiezan a surgir imágenes de focos de incendio, los bomberos trabajando, pero de momento es eso y no hay información oficial con respecto a si hay heridos, si hay detenidos. Vimos detenciones en las imágenes, pero no están confirmadas oficialmente. Le Figaro habla de 20.000 personas en Campos Elíseos y 36 arrestos. 36 detenidos es la cifra, nos vamos a Qatar, ya está el Rifle Varela para darnos la información.